diagnóstico es un estudio previo a todo proyecto. Consiste en recopilar y tratar información relevante con el fin de comprender su funcionamiento, así como poder identificar las debilidades y fortalezas presentes en una organización. Es importante comprender qué es un estudio de mercado. Un estudio de mercado busca proyectar valores a futuro, predecir variaciones en la demanda, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de mercados a futuro, número de usuarios en un tiempo determinado, comportamiento de la competencia, entre otras. Un estudio de mercado consta con elementos básicos para su estudio o del estudio. Entre estos tenemos el conocimiento del producto o del servicio, que son las necesidades que satisface, la identificación de la ventaja competitiva, el monitoreo de las actividades de la competencia en elementos como el precio, la calidad, el diseño y la promoción. También el conocimiento de su mercado, que entre ellas tenemos la identificación, el tamaño, la ubicación, los hábitos de compra y motivación. El mercado es el contexto en donde tiene lugar los intercambios de productos y servicios. Demanda: cantidad de bienes o servicios que se solicitan en un determinado mercado de una economía a un precio específico. Consumo: acción de utilizar y gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Oferta: cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Precio: expresión de valor que tiene un producto o servicio. Fuentes de información y medios para el estudio del mercado. Estas son esenciales para saber de dónde vamos a obtener la información para nuestro estudio de mercado. Se divide en dos: fuentes de información primaria, que comprenden todos los datos realmente existentes y solo requieren saber de dónde se encuentran. Y fuentes de información secundarias. Constituyen el fundamento de la investigación comercial y necesitan metodología para crear la información. Ambas fuentes tienen sus propios tipos de estudio, modalidades y métodos recopilatorios de datos. Se clasifican en fuentes primarias cuantitativas, que son las cifras que se basan en la estadística inductiva, así que se caracterizan por el muestreo, es decir, lo que podemos contar. Fuentes primarias cualitativas: descripciones de los procesos de decisión de compra, las motivaciones adquisitivas y los frenos de compra. Fuentes secundarias internas: las áreas y los departamentos de administración y finanzas son los mejores proveedores de información de una empresa. Fuentes secundarias externas: son los datos que se obtienen fuera de la empresa a partir de publicaciones, informes o similares. Otra parte importante de un estudio de mercado es la proyección de la demanda potencial, que es estimar lo que sucederá a futuro con la población potencial y objetivos del proyecto. Es muy importante considerar características de la zona que pueden condicionar de alguna forma el aumento o disminución de la demanda a futuro. Es el máximo posible de demanda de ofertas. Estima la porción del total que se ocupará en base a las limitaciones propias, como el capital de trabajo, la capacidad máxima de producción, capacidad de abastecimiento, inversión en marketing, entre otros. Por último, y no menos importante, un estudio de mercado también cuenta con promoción y publicidad. Promoción:
conjunto de actividades que permiten comunicar, informar, dar a conocer o hacer recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, su adquisición, su consumo o su uso. Publicidad. Conjunto de estrategias que permiten ofertar y dar a conocer las bondades y ventajas de consumir un producto, un bien o un servicio a la sociedad. Su principal herramienta son los medios de comunicación. Ya que tenemos plasmadas las bases teóricas de qué es un estudio de mercado, es importante aterrizarlo en el ámbito educativo. Para hacer un proyecto de este tipo es importante establecer, para empezar, cuáles son las necesidades educativas a satisfacer de un proyecto determinado que vayamos a elaborar. Pues es un punto de partida en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecen a la construcción de la educación. Necesidad potencial. Consta de potencialidad, empresas que no están dentro del mercado, de economías de escala, la reducción del costo unitario de un producto, diferenciación de un producto, que sean diferente lo que ofrece a las empresas que ya existen en el mercado, requisitos de capital. Es una necesidad de invertir grandes recursos financieros, desventajas en costes de explotación, acceso favorable de las empresas. Otra necesidad educativa a satisfacer es la determinación de las características del servicio educativo que se brindará. Estas características son el currículo, que es el conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. La escuela y el trabajo pedagógico. Se plantea un sistema que concreta sus recursos en fortalecer a las comunidades educativas. La profesionalización docente. Proceso de aprendizaje y perfeccionamiento del desempeño pedagógico. La inclusión y la equidad. Que todos tengan las mismas oportunidades de ejercer su derecho a una educación de calidad. Los actores de la educación. El gobierno federal, el poder legislativo, las autoridades educativas locales, el magisterio, los padres de familia y la sociedad civil. Otra de las necesidades educativas son las condiciones legales, que son los requisitos que nacen de las leyes vigentes y que apliquen a nuestro proyecto en desarrollo. Sus diferentes características son el tipo de sociedad, que sea limitada, anónima u otra, las licencias y derechos, que son las actividades de la organización que requieran el uso de alguna licencia o permiso, obligaciones legales, es el análisis de las obligaciones legales generales. Como sabemos, siempre existen obligaciones y derechos, como en este caso lo rige la Ley General de Educación. Es importante saber todo esto. ¿Para qué? Para poder realizar nuestro proyecto educativo de una forma que eficaz, que lo único que genere sea un ambiente agradable y que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra necesidad educativa para elaborar o llevar a cabo un proyecto educativo es la factibilidad de ubicación, que es el uso del suelo, infraestructura y medio ambiente. Es importante analizar cuál es el sitio idóneo para que se pueda instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a recursos, equipos, etc. Es importante para esto identificar la macrolocalización, que es determinar en qué lugar del país es más conveniente ubicar el proyecto, o la microlocalización, que es determinar en qué lugar de la ciudad seleccionada sería la ubicación óptima.
Para determinar la localización hay que tener en cuenta varios factores. Entre ellos tenemos los medios y costos de transporte, la disponibilidad y costo de mano de obra idónea, cercanía a fuentes de abastecimiento, cercanía del mercado, costos y disponibilidad del terreno, disponibilidad de agua, energía y otros suministros, existencia de infraestructura industrial adecuada. Para ello es importante llevar a cabo un estudio de impacto ecológico en la zona de impacto urbano y de impacto social. Otra necesidad educativa a satisfacer en un proyecto es la determinación de la competencia. Analizar bien la competencia es importante para crear una empresa o un nuevo negocio. Saber dónde y con quién compites realmente. Identificar oportunidades de negocio. Detectar elementos en los que te diferencies. Prever la reacción de tu competencia. Los errores más habituales al analizar a la competencia son subestimar a tu competencia, olvidar la competencia indirecta. La competencia se divide en dos: directa, que ofrece los mismos servicios que tú en el mercado. La indirecta vende productos o servicios alternativos. Otro error es fiarse de la intuición y de la primera impresión. Otra necesidad educativa es el acceso a fuentes de financiamiento. Estos se dividen en institucionales, que son o están vinculados a organizaciones o grupos empresariales, los cuales se dedican solo y exclusivamente a financiar proyectos, o los no institucionales, que se centran en la informalidad, en el trato directo uno a uno con quien te puede financiar tu proyecto. Otra necesidad educativa a satisfacer es la imagen proyectada y posibilidades técnicas. Se da de acuerdo al tamaño y eficacia de tu empresa o proyecto. Un proyecto se puede proyectar de diferentes formas: en los servicios que presta, ventas de sus productos, valor agregado, qué le da a sus productos para sobresalir de los demás, qué es lo que te diferencia, y basarse en la buena administración de los recursos, logrando la mayor eficacia y eficiencia. Otra necesidad educativa es el análisis de fuerzas y debilidades empresariales. Antes de aspirar al posicionamiento, es primordial tener claras cuáles son las fortalezas y debilidades, es decir, ejercicios de autovaloración. Fortalezas son las características que posicionan en una situación de ventaja en relación con los demás, lo que te permite destacar. Debilidades son las características que podrían poner en una situación de desventaja tu proyecto o tu empresa. De esta manera, y al aplicarlo en el ámbito educativo, podemos tener una perspectiva clara sobre el establecimiento de un proyecto o institución para ofrecer servicios de calidad. Todo esto engloba y nos permite establecer y verificar, recabar datos que nos permitan tener un diagnóstico exitoso.